Buenas Muy noches, bien, Ricardo. Diego. Muchísimas gracias por dejarme la posibilidad de comunicar esta magia, este conocimiento. Nos la han hecho difícil, ¿sí? Nos bloquearon Sí, YouTube, nos bloquearon el acceso por Facebook, nos bloquearon el acceso por StreamYard, pero la terquedad hacker o digamos, la voluntad incólume hizo que esté acá hoy. Y voy a decir lo que tengo que decir, ¿sí? Lo que deba ser claro. dicho. Apoyado en ciencia, siempre apoyado en ciencia. Así que, ¿quién soy? Eh, Una mente inquieta. Soy una mente inquieta, Ricardo, como cada uno de ustedes, que busca el bien y la verdad, nada más. Muy bien. Ciertamente hemos tenido dificultades técnicas para empezar hoy. No es algo que no es habitual, a lo mejor alguna vez nos ha ocurrido. Y sobre todo cuando vamos a dar algún tipo de mensaje importante. Y La no me cabe duda causalidad, que sí, causalidad. que el Pero que... bueno, cuando la mente ya transitó por eso, uno lo hace, lo resoluciona fácil. ¿Sí? Lo soluciona fácil. Tenemos expertise y cada cosa que nos hacen nos da más expertise para solucionarlo más rápido. Bien. Ciertamente. Así que bueno, Diego, me sí, comentabas que en tu presentación que tenías tres ingenierías y que, digamos, tienes una mente inquieta, ¿verdad? Es lo que te caracteriza, inquieta de conocimientos y sobre todo has profundizado muchísimo en determinadas áreas que desde la quinta columna también hemos seguido de forma particular. ¿Sabes que hay tantos frentes abiertos? Porque es un ataque multifactorial que es difícil seguir la pista a todo, pero no nos cabe duda que es muy interesante. Entonces, lo primero que quiero hacer es compartir tu canal de YouTube con tu permiso gracias. para que todos aquellos que quieran formar parte de él, es altamente recomendable, es el canal de Cébicas, lo están viendo ustedes aquí, tal y como lo pueden encontrar, actualmente con aproximadamente 34.600 suscriptores, y hay una serie de contenido de muy alto interés, sobre todo para la situación que estamos viviendo en el día de hoy, de altísimo interés. Dicho lo cual, ¿quién es Diego? O, aparte de mente inquieta, ¿a qué te dedicas principalmente? ¿Cuál es tu formación? Etcétera. Ok. Bueno, no me gusta hablar de mi información, pero voy a dar mi información para que las personas que solo escuchan a los que presentan chapa, digamos, me escuchen, ¿no? Después me van a oír hilar las frases y se van a dar cuenta solo si sé o no sé. Yo tengo 3 carreras de ingeniería. Como tengo memoria fotográfica, me resulta muy rápido aprender. Así que tengo ingeniería en electrónica, ingeniería en sistemas de información e ingeniería en telecomunicaciones. Soy MSCA de Microsoft, Cisco Certified Network Associate, Cisco Certified Network Professional, Certified Ethical Hacker, y podemos seguir hasta mañana, pero no importa lo que soy. Bueno, Soy una mente inquieta, un ser humano que busca la verdad, y se puede ser ingeniero utilizando el ingenio, sin necesidad de tener ninguna, haber titulación ninguna propiamente casa de dicha. estudio tradicional, ¿no? Pero bueno, para el que quiera. Basta que Muy se bien. me escuche hablar. Hoy todo lo que voy a decir va a estar apoyado en ciencia. Física cuántica. Doña Rosa no se me caiga del asiento si no entiende algo, no importa. Lo voy a explicar apoyado en ciencia para que se van a dar cuenta que no falta la verdad. Y después voy a enseñar cómo hacer la electronita, que es lo más importante, que es cómo hacer un pastel. Es simple. ¿Sí? Pero lo voy a explicar Ciertamente, apoyado en ciencia. ¿qué principios físicos pueden estar detrás de este tipo de artilugios que se puedan desarrollar denominados electronites? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Primero quiero hacer tres rápidas aclaraciones. La primera aclaración es que este conocimiento, en nuestra comunidad le llamamos conocimiento o magia al conocimiento. Y le llamamos varitas mágicas al instrumental, o sea, a esto, al instrumental. Esta es nuestra varita mágica nueva. Este conocimiento me lo ha convidado, nos lo ha cedido un colaborador aliado muy querido por nosotros, que es el señor C. Y no me pertenece, yo soy un retransmisor nada más. Así que vaya mi agradecimiento para el señor C. Mi humanidad y la humanidad de los demás le está eternamente agradecido por este artificio. ¿Sí? Claro que sí. Eh, Básicamente la electronite funciona de esta forma. En el año 1745, hace más de 300 años, un investigador descubre el principio de botella de Leiden. ¿Sí? La botella de Leiden habla de un principio de la física de acumulación de energía, acumulación de carga en un tándem, que es una configuración que es metal, no metal, metal. Es decir, metal, dieléctrico, metal. En electrónica se conoce como capacitor, condensador. ¿Sí? Sí. Bien. Ujú. Eh, la electronite consta de 3 ingredientes que no pueden ser modificados ni cambiados por otro porque le resta efectividad para lo que queremos hacer, que es de desbloquear o tirar abajo una malla de resonancia electromagnética, que ya voy a hablar de eso. Pero para que se entienda, la electronite tiene 3 componentes. El primer componente de la electronite es aluminio. No puede ser otro componente que no sea aluminio, porque cuando uno estudia el aluminio a nivel físico, el aluminio tiene varias particularidades que desde la física cuántica hacen que sea apto para esto. De hecho, ellos tiran aluminio micronizado justamente por el mismo Ujú. principio, porque no hay nada más
alevoso que utilizar las armas de tu enemigo en su contra, ¿no? Una genialidad del señor C. Una genialidad también por el sentido de que la electronite no produce ningún problema con la red de telefonía celular. O sea que no nos pueden criminalizar diciendo, no, no, no. Yo estoy, la demostración real es que estoy acá en el medio de una reserva forestal, en el medio de la nada, hay bosque alrededor mío. No tengo fibra óptica, no tengo cable, módem, no tengo ADSL. Lo único que tengo es una vieja antena que está justo en el borde del área de captación y estoy saliendo. Se me escucha, se me ve bien, me imagino. ¿Sí? Perfectamente. Tengo 5 electronites alrededor, más las otras que están más cerca de los nodos. Y no le interfiere. Entonces, dejemos claro que esto no interfiere. Entonces, ¿qué es lo que interfiere? Bueno, interfiere, como dice nuestro colaborador aliado, palabras de él, interfiere una función parasitada que tienen las antenas, ¿sí? Que viene de una agencia de 5 letras que empieza con D y termina con A, que es como tocar el arpa, ¿no? Pero el arpa nos la quieren hacer tocar a nosotros, ¿no? Pero bueno, que tiene una funcionalidad. Ahora van a ver. La electronite, este artificio, tiene que tener aluminio. El aluminio, cuando vos lo analizás desde el punto de vista de la física, Ricardo, tiene varias características. Sobre todo cuando vos querés desestabilizar el componente, sacarlo de, digamos, de... Viste que en física cuántica todo va de a pares. Cuando todo está en pares, está tranquilo, está estable, está ligado. Pero cuando hay algo que es impar, se pone entrópico, estértico, y vos lo podés hacer cambiando energía, generar fotones, ir, venir. Bien. El aluminio, primero que tiene la particularidad de que tiene 3 orbitales, 3 órbitas alrededor del núcleo, de electrones, y la última órbita tiene un solo electrón. Esto es una ventaja desde el punto de la física cuántica, porque al tener un solo electrón es mucho más fácil sacarlo, porque tienden a ser pares en física cuántica. Sí. Bien. Entonces, sin embargo, otros materiales como el plomo, ¿sí? O otros componentes que le saben poner a las electronites y les cambian el nombre por orgonita, no. La orgonita no sé para qué sirve, sirve para otra cosa, pero para esto específicamente tiene que ser una electronite, porque yo en el laboratorio con estas máquinas mido flujo de electrones, yo no sé cómo medir flujo de orgón. Ups. ¿Ok? Nada más que esto, ¿sí? Entonces, es electronite. El plomo, por ejemplo, tiene un montón de orbitales, lo que hace que si tiene muchos electrones en el núcleo tenga la misma cantidad de protones, que lo hace denso al material, que en el mundo físico vos lo agarrás y es pesado. Por eso el plomo es pesado. El aluminio es liviano, pero además es liviano porque por volumen, o sea, vos agarrás un espacio así y decís, a ver, si esto es un electrón, si esto es un átomo de aluminio que tiene tan pocos electrones, una cosita un poquito más grande es un átomo de plomo y tiene decenas de más de electrones. Significa que casi el mismo tamaño nanométrico tiene muchísima más cantidad de electrones. Eso hace que la fuerza del núcleo sea mayor, ¿ok? Sí. Y que sea más difícil sacarle electrones. Por eso se usa por ejemplo, para proteger de radiación ionizante, que es la radiación que puede sacar electrones de las órbitas, se utiliza el plomo. ¿Por qué? Porque es tan denso y tiene la última órbita par de electrones, que vos le pegás un frente de onda, aunque sea de rayos X, y esa energía, que es de muy alta energía porque es ionizante, no alcanza a ionizarlo, o sea, no alcanza a sacarle electrones. Pero nosotros queremos que sí saque electrones en la electronite. Por eso usamos aluminio, no se puede cambiar. Entonces, ¿qué pasa? El aluminio tiene ese efecto que acabo de explicar de la física. Tiene el efecto de botella de Leiter, que lo que hace es que se mantienen cargas. O sea, el segundo ingrediente de la electronite es resina poliéster. Sí. La resina poliéster tiene que ser de poliéster y no tiene que ser resina epoxi, brea, miel o barro o cemento, porque le va a sacar rendimiento. ¿Por qué? El matrimonio Curie, que son estos pibes que descubrieron el tema de los rayos X, ¿no? Y lamentablemente fallecieron por eso, entre las cosas que descubrieron, que la pueden buscar en los libros, todo esto que estoy diciendo apoyado en ciencia, lo buscan en los libros, descubrieron, además de todo, una cualidad en los cristales, en la estructura cristalina del cuarzo, independientemente de si es cuarzo cristal, o sea, cuarzo transparente, cuarzo lechoso, o sea, cuarzo tendiendo al blanco, o amatista, que es un cuarzo rosa. No importa. La estructura cristalina es la misma del cuarzo. Bueno, ellos descubrieron que cuando esa estructura cristalina se somete a tensión, es decir, que vos lo estás comprimiendo, sí, descubrieron un efecto piezoeléctrico, o sea, se genera un efecto piezoeléctrico, ¿sí? En la estructura química del componente. ¿Cuánto lo tenés que presionar? Tenés que presionarlo con varios kilogramos de fuerza. La resina poliéster es la única resina que cuando cataliza, es decir, cuando se endurece, del tamaño original se reduce entre un 5 y un 8%. Si la resina es de mala calidad, que es la que más nos sirve, que es la más barata, se contrae más. Te la vende más barata y de mala calidad.
Ok, Más presión. sí, hasta 10% se puede contraer. Esa es la que nadie te vende porque es muy mala, porque al artesano que hace cosas con artesanía no le sirve hacer una medida y después cuando se le seque le quede 10% de error. Pero a nosotros sí nos sirve que cuanto más de mala calidad y más barata sea y más se contraiga, mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tercer ingrediente de la electronite es un cristal de cuarzo. Entonces, cuando vos armás la electronite, agarrás una batea, te compras por ahí, ya digo cómo se arma. Agarrás, es como hacer un pastel. Agarrás, por ejemplo, 1 litro de resina Sí, poliéster, de la más barata, sí. resina poliéster. La resina poliéster está en dos presentaciones. Te puede venir con preacelerada o no preacelerada. Si te viene hoy en día la venden ya preacelerada, pero si no conseguís resina preacelerada, te van a dar el pote de resina, como miel, te lo van a dar con un frasquito que es cobalto, que se lo echás y la preacelera. Y después te van a dar otro frasquito que es el, el catalizador, digamos, el que la endurece. Sí. Si la compras ya preacelerada, te van a dar nada más que la resina y un frasquito que es el catalizador. Entonces uno agarra la resina, agarra una batea que tenga más del doble del tamaño, por ejemplo, si la resina venden de 1 litro, agarras ese litro de resina, la pones en una batea que tenga 2,5 litros de volumen. Bien, una vez que tenés la resina, por ejemplo, ya preacelerada y tenés el catalizador a un costado, no lo echás porque se endurece rápido, agarrás ese mismo frasco de resina de 1 litro, por ejemplo, y lo llenás todo de viruta de aluminio. Sí. Y cuanto más, Viruta. perdón, sí, sí, viruta Viruta. de aluminio que se consigue gratis en la ferretería de donde hacen cerramientos de aluminio y en varios lugares más. Ventanas y demás. Vale. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, cuanto más micronizado esté, mejor. ¿Por qué? Cuanto más micronizado esté, van a ver efectivamente más botellas de Leyden. Se van a hacer más efectos metal, no metal, metal. Ujú. Entonces, uno pone el aluminio, esa cantidad de aluminio, y empieza a revolver. Cuando empieza a revolver, tiene que revolverlo. No sirve la electronita que vos tenés un vaso lleno de aluminio y le echás resina. No sirve. Hay que revolver. ¿Por qué hay que revolver? Cuando vos revolvés la resina con todas las virutas del aluminio, primero que el aluminio es muy blando y se sigue micronizando. Aunque vos no lo veas, se sigue haciendo más pequeño. Cuanto más Sí. pequeño es mejor el efecto. Porque queremos que acumule cargas. Entonces, ¿cómo lográs el efecto metal, no metal, metal de la física? El aluminio es metal. El no metal lo hace la laca, o El, sea, po- el poliéster, ¿no? ¿cómo? La- sería el poliéster, has dicho. ¿Cómo se llama? Sí, resina poliéster. La resina, eso es. Exacto. Entonces la resina, cuando vos estás revolviendo y está revolviendo todos los micropedacitos del aluminio, lo que hace es que la resina lo impregna por todos lados, lo laquea. Entonces vos te Sí. aseguras de que cada fragmento indivisible de aluminio esté todo recubierto de resina. La resina poliéster es aislante, es un dieléctrico. Y después al lado va a estar el otro pedacito de aluminio, más resina, otro pedacito de aluminio. ¿Qué formaste? Formaste millones de botellas de Leyden. Aluminio es el metal, resina es el no metal, el bimetálico, aluminio, resina, aluminio, resina, en proporción geométrica. Eso lo que va a hacer es que este aparato, ahora si yo lo mido, ¿sí? Con un instrumental, va a estar cargado. O sea, es una cosa que está acumulando energía, ¿sí? Energía, electrones. Está todo acumulado, pero no me sirve tampoco un componente que acumule energía y esté ahí. O sea, si yo no la puedo sacar o conducir. Si yo pudiera poner esto con algún conector en diferencia de potencial, puedo obtener un poco de energía, poquito. ¿Sí? Pero lo que queremos hacer es un efecto de cancelación de unos pulsos de onda cuadrada positiva, que es lo que está parasitado en la antena. Eso es. ¿Por qué usan pulsos de onda cuadrada positiva? Es otro efecto de la física llamado electroosmosis en donde vos con la electroosmosis, polarizando, puedes hacer que la humedad, las microgotas, suban o bajan. Se usa, por ejemplo, para sacar humedad de las mamposterías. Hay una empresa que se dedica a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés todo el aluminio mezclado con la resina y tenés las botellas del aire. Cuando uno lo hace esto, una vez que está todo bien mezclado, le pone el catalizador, que yo en uno de los videos, porque el que aprende tiene hasta el derecho de equivocarse. O sea, Claro. todos aprendemos. Entonces, bueno, como fue la primera vez que lo hice, obviamente lo hice mal. Aprendí cómo hacerlo mal. Mal. Funciona igual, ¿no? Es esta. Pero, ¿qué hice? Bueno, el Teletubby que me atendió en la tienda me dice, no, echale todo el catalizador. Le metí todo el catalizador y a los 3 minutos ya no se podía revolver y estaba ultra caliente, me derritió todos los moldes. No importa. Si le pregunta a alguien que sabe, te dice, bueno, se hace, es divertido. Es divertido. La mente hacker no se frustra. Al contrario, encuentra una forma de hacerlo mal y se ríe. Como no se frustra, avanza. Entonces, le puse 3 litros de catalizador, empecé a revolver, se empezó a poner dura, porque hay que revolverlo hasta que se ponga como una masa media pesada, ¿no? Una masa sablé, digo yo, ¿sí? Sablé. Entonces, cuando está medio así, que ya está medio, que cuesta revolverlo, hay que empezar a
ponerlo en los moldes. Hasta acá, ¿sí? Por ejemplo. Y después se agarran los cristales de cuarzo, de cualquier tipo de cuarzo, que tienen que tener un tamaño efectivo de entre 1 centímetro, tiene que haber dos o tres entre 1 centímetro cúbico y 3 centímetros cúbicos, pero además hay que echarle parte micronizada, lo que queda micronizado. Entonces uno se lo va hundiendo y obviamente esto va desplazando hacia arriba la mezcla así para que no se rebalse. Como ya va a estar media densa, uno lo puede empujar y hacer lo que da en el medio. No tiene que asomar por ninguna parte. Entonces, Vale. ¿qué pasa con ese efecto? El cuarzo, como dije, cuando vos lo presionás, todas esas cargas que están en estas microbotellas de Leyden esperando a que algo las saque, esos electrones que están esperando a que algo los saque de sus órbitas, ¿sí? Ujú. Para generar un efecto geométrico de energía, porque cuando vos tenés un frente de onda, o sea, una onda que viene de la antena, que viaja así, en el plano cartesiano vos tenés a 90 grados una energía en campo eléctrico y en campo magnético. Cuando ese frente de onda que se dirige así golpea contra el último orbital de los electrones del aluminio, hace que el aluminio ceda al electrón, o sea, hace que el electrón se vaya, golpee con el resto de los electrones que están supercargados y geométricamente inyecten un flujo de electrones hacia el cuarzo. ¿Cómo puede ser? Lo puede perder un electrón porque deja de ser un aluminio. No, no, no. Se mueve el electrón de la energía, porque es una onda positiva y esto es negativo, de la energía que viene del frente de onda cuadrada, que utilizan de la parte del campo eléctrico y toma energía de la parte del campo magnético, porque son dos señales con energía que se mueven. Entonces, eso genera un flujo, un stream o un chorro de energía terrible que pega contra el cuarzo. Se genera de forma axial. Pega contra el cuarzo. ¿Qué pasa? El señor cuarzo, como está presionado por la resina, ¿sí? Activa su cualidad piezoeléctrica. Un piezoeléctrico es un componente que tiene una. Bueno, ya lo conocemos por lo que hace el G, ¿no? Bueno, acá lo puedo decir, el Gra, ¿no? El Eh, grafeno. exactamente, exactamente. Sí, grafeo, le digo yo, porque es feo, grafeo. ¿Sí? Y un piso eléctrico tiene una capacidad muy especial. Se carga, se satura, y cuando se satura emite una energía terrible. Mucho más. De hecho, la porquería de grafeno puede emitir por 1000 lo que recibe. Entonces, esto, que es un chispero, es un chispero de tipo piezoeléctrico. Si yo golpeo, esto genera, y espero no quemar la cámara, esto genera un Sí. arco voltaico. ¿Sí? La permeabilidad dieléctrica del aire en circunstancias normales, no ahora que están disecando todo el ambiente para tener más alcance con las antenas, porque el agua te la frena, pero no. En circunstancias normales tenés más o menos entre una diferencia de potencial de 0 volt y 10.000 volt, te salta un arco voltaico cuando lo acercás a 1 centímetro. O sea que podríamos Sí. inferir que en un centímetro para que se ionice el aire y salte un arco voltaico, vos tenés que tener una diferencia de potencial de 10.000 voltios. Este aparatejo tan simpático, yo lo estoy viendo que le genera un arco voltaico de 4 o 5 centímetros. Significa que por la acción de Manila pobre de mover un dedo, o sea, el músculo de un solo dedo, yo estoy haciendo que este cristal piezoeléctrico que está adentro, ¿sí? le hago vibrar la estructura atómica y me está generando un arco voltaico de 5 milímetros, o sea, está generando 5.000 voltios. Sí, para que la gente entienda, algo que Sí. lo tocas así nomás, como cuando te rascás, le sacás 5.000 voltios de energía. Entonces, imagínate un cristal de cuarzo o varios cristales de cuarzo, ¿sí? Cargados con toda esta botellita que están adentro, estos metal no metal de aluminio, y que de golpe viene la onda cuadrada, los golpea, genera energía e ingresa al cuarzo. Esto sucede en un espacio de tiempo milimétrico, o sea, es casi al unísono que recibe el frente de onda positivo. Cuando, cuando recibe esa onda, satura de electrones el cuarzo. El cuarzo inmediatamente llega al punto de saturación y por efecto piezoeléctrico dispara, ¿sí? Y dispara para el lado de la antena, obviamente por la polarización que tiene. Uno es positivo, esto dispara negativo. Entonces se atraen en el aire. ¿A qué velocidad? Y a la velocidad que se mueven las ondas de radio, que es la velocidad de la luz. O sea, es instantáneo. Despide un tren de ondas con una potencia terrible, de hecho se ecualiza de acuerdo a la potencia. Hay una distancia efectiva para que funcione, tiene que estar en un radio de unos 50 metros de la antena. Si vos vivís Sí. con una antena enfrente de tu casa, o sea, un día te levantaste, tenías un árbol y de golpe viste una antena, bueno, ponlas en el balcón de tu casa, si estás cerca, y nadie En te el la va a venir a sacar. balcón. Por ejemplo, Sí, en la terraza, ¿no? Puedes poner varias, además. sí, sí, porque aparte tácticamente, porque hay que ser táctico, ellos utilizan camuflaje para las antenas. Tácticamente, si vos plantás o dejás esto en algún lugar, obviamente si pasás el perímetro que delimita la propiedad privada de la antena, te pueden meter preso, te pueden acusar. Si vos lo dejás afuera, van a mandar cuadrillas para sacarlo esto. Que si no fuese importante no lo sacarían, porque si fuese una cosa de locos, de volado, no lo sacarían. Por algo lo sacan.
Pero si está dentro de tu casa ya es allanamiento de morada o de domicilio, así que aparte vos lo podés meter dentro de una maceta y meter una flor, un cactus arriba y a ver quién te lo encuentra. Y lo pones en el Claro. balcón. ¿Sí? Lo que no se ve o no se oye, por eso yo tengo estas varitas que me permiten ver lo que no se ve. Este, se llama esteganografía en hacking. Bueno, la cosa es que imagínate entonces, tenemos un hermoso inyector de iones negativos, de electrones, ¿sí? de electrones negativos que cada vez que la antena envía un pulso, esto envía Y un pulso igual, pero con carga energética negativa, lo neutraliza. el pulso que envía la antena, que muchas veces lo vemos en el BRIO9A, es consecuencia del software o la inteligencia artificial que decide irradiar de forma individual. Es una buena pregunta y esto lo voy a aclarar acá. Nunca lo aclaré en el canal, o mejor dicho, a ver, primero, cuando uno utiliza un aparato como esto, ¿sí? Un BR9A, que hay gente que lo definió como juguete, no. Primero que este aparato es para hacer mediciones de corto alcance. ¿Por qué? Ahí me está friendo el cerebro. Porque cuando vos te acercás, ahí, dice Uf, microwatt sobre centímetro cuadrado. Es decir, que tiene una discriminancia del orden de centímetros. Cuando algo tiene una discriminancia muy pequeña, significa que tiene mucha precisión. O sea que no es un instrumento sin precisión. Bien. Lo que pasa es que los chinos lo hacen todo en serie y abaratan los costos. Pero esto tiene mucha tecnología digital. En cambio, otros instrumentos te dan la medición en microwatt por metro cuadrado. Y vos sí, para pasar de centímetro cuadrado a metro cuadrado, tenés que multiplicar, o sea, un metro son 100 centímetros, pero un metro cuadrado son 100 por 100, porque es por cuadrado, o sea que 100, son 10.000. 10.000. Son 10.000. Entonces, cuando un sistemacionista, acordate este término, lo inventamos nosotros, sistemacionista, ¿no? Cuando un sistemacionista te dice, no, es imposible porque es demasiado bajo. No, flaco, vos estás midiendo con tus herramientas que están en metros cuadrados. Entonces, multiplicá este valor por 10.000, agregale 4 ceros, y vas a ver que pasás todos los límites de los estándares del universo en cuanto a irradiación. ¿Cómo mide este aparato? Este aparato abajo mide campo magnético microtesla, campo eléctrico en volt sobre metro. Se ve que no le gustó la IA porque me está empezando a subir la dosificación. Y arriba tenés densidad de potencia o radiofrecuencia. ¿Sí? Si esto de abajo sube, lo puedes hacer subir acercándolo a un motor, a un motor de una licuadora. Este del medio Sí. lo puedes hacer subir acercándolo a una emisora de radio, de TV. Y el de arriba lo haces subir cuando tenés ondas de radio, ¿no? Ondas de radio. Entonces, las ondas de radio, estos instrumentos tienen un rango para ver, como un ser humano puede ver o escuchar, mejor dicho, un ser humano puede escuchar, pues esto escucha más que nada, puede escuchar, no sé, el infrasonido no lo escucha y el ultrasonido que está por encima de 20 y pico de K, 21K, la hembra humana escucha un poco más porque está preparada para escuchar, desde que nos diseñaron está preparada para escuchar a las crías humanas en las cavernas, entonces tiene un oído más alto en agudos. Y vos haces porque los tiene que escuchar mejor. En cambio, el hombre, viste, nosotros somos así, un poco más bajo en ese sentido. Este, entonces, este aparato tiene un rango para ver, tiene un rango de acá hasta acá. Hay otros instrumentos, como el gigahertz, que son buenos, pero que ven hasta 4 gigahertz. Este ve hasta 5 gigahertz. Hasta Y le está 5. por llegar una varita mágica, herramienta que puede ver Ahí, desde un megahertz hasta 6.5 gigahertz. Con esa no se nos escapa nada. aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Eso quiere decir que si mide hasta 5 gigahercios, todo lo que puedan emitir por arriba no podemos detectarlo ahí? Por ejemplo, En si realidad, empiezan a emitir a 26 gigahercios, ¿lo veríamos por ahí o El no? tema es que vas a ver algo mucho más pequeño, porque en realidad lo que va a estar sensando este aparato va a ser una armónica, un armónico, que es parte de esa señal, pero con mucha menos frecuencia, potencia. ¿Sí? O sea que si esto Entiendo. empieza a ser piripipí, piripipí, la lástima que esto no te dice la frecuencia, porque obviamente no es ultra profesional, pero si además de la densidad de potencia, es decir, el total de potencia irradiada en todo el rango de frecuencia que puede ver, porque esto cuando te pone 14.000, te está poniendo la frecuencia que utiliza el sistema para todo el artificio de comunicación de datos, digamos, que obviamente es una gran ventaja, si no, no podría estar transmitiendo yo de un teléfono celular. Y repito, esto no lo afecta, acá estamos transmitiendo. Eso es potencia irradiada que se pone en el ambiente. Pero además, la funcionalidad que tiene parasitada para mantener esa malla, ahora voy a explicar cómo y por qué, envía esos pulsos de onda cuadrada que necesitan mucha energía para mantener. Esa energía también es energía radiante que se pone acá, en otra frecuencia, pero es energía radiante que está dentro del rango que esto ve. Entonces, cuando esto hace la integración de la potencia, ¿sí? Te pone un número más alto. Por eso se da que cuando uno pone la electronite, como unos colaboradores
de Guatemala, que me lo filmaron todo en video, ponía este aparato, abre la ventana del consultorio, una persona ligada a los ámbitos de la salud, abre la ventana del consultorio y de golpe se encuentra con una antena. Pero como si la tuvieras enfrente de tu casa, una antena terrible. Los encuentras, estas contramedidas, no pudo conseguir en Guatemala, perdón, sí, Guatemala, no pudo conseguir resina, porque parece que la están dejando de fabricar casualmente, resina poliéster, la hizo con resina epoxi que contrae menos, le saca rendimiento. Pero aún así, lo que me dio fue lo siguiente. Tenía esto, marcaba 50, 60, 70 mil con la antena y cuando hizo esto, le bajó a 7, a 8. Pero eso es porque esa antena era un nodo principal, esa antena estaba transmitiendo más potencia en pulsos de onda cuadrada, porque era un lugar, porque trabaja en resonancia, toda junta, era un lugar donde se necesitaba mucha potencia para mantener la malla estable y estaba transmitiendo con mucha menos potencia para la red de telefonía celular. Entonces cuando vos le pones esto, que no anula la red de telefonía celular, pero sí te anula ese pulso de onda cuadrada, claro, te baja un montón la densidad de potencia total, porque parte de esa señal que está integrando este aparato no existe más. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacen? O sea, esto nace en la época de la Primera Guerra Mundial, cuando la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica empieza a probar, ensayar con éxito un sistema de camuflaje, porque todo esto inicia como un camuflaje. ¿Sí? ¿Qué hacían? Tenían las naves, los barcos, en superficie del mar, y entonces se dieron cuenta que tenían unas antenas en los barcos que hacían lo mismo que la malla, pero en lugar de ponerla así como ahora para tapar el sol y otras cosas, era así la malla. Y venía un avión y fumigaba aluminio, en esa época plata, metales pesados, y Sí. la malla electromagnética lo mantenía en suspensión y se hacía todo un bloque de niebla. Entonces el enemigo venía del otro lado y veía un bloque de niebla y decía, no, acá no me meto ni con una orden de juez. Pero atrás no había niebla, estaban todos los barcos en posición y las balas pasaban la niebla. ¿Sí? Se dieron cuenta que podían mantenerlo. Eso yo lo tengo en un video. Yo sé que esto es mucha información junta para la gente que ve Sí, esto. Tengo 12 pero horas está de bien. explicando esto. O sea, que no se me caiga nadie de sillón, van y se fijan. Ahí tienen, si son mentes inquietas. Pero digo todo esto para que sepan que esto no es una cosa de volados, esto está apoyado en ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Estos pibes de la Armada de Estados Unidos, en conjunción con la Fuerza Aérea, se dieron cuenta de que si vos armabas una malla resonante, es decir, vos tenés un nodo, llámese antena, un nodo acá, es como una tela de araña, viste que la tela de araña tiene puntos de unión común. Bueno, cada Sí. punto es una antena. Y entre cada antena se van poniendo pulsos de onda cuadrada que nada tienen que ver con el sistema de comunicación del celular. De hecho, los instaladores no lo saben. Los instaladores le dicen, vos andá con esto, medí el numerito, fíjate que pase datos. Pero eso ya queda calibrado para hacer la malla electromagnética. Que eso lo está parasitado y está encriptado y está manejado por otro tipo de, digámosle así, cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa malla electromagnética, para que funcione, porque básicamente es un campo de fuerza, Ricardo, es un campo de fuerza como en las películas, ¿viste? Porque Sí. estas últimas épocas te habrás dado cuenta que la ficción supera la realidad. Que no es Sí, ficción, es primado negativo. Te hacen primado negativo para que después cuando vos veas la realidad te digan, ah, vos ves mucha película. No, no, película. Lo estoy viendo y acá está el pormenor técnico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacen? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué estoy haciendo esto? No sé si lo dije. La razón por la que estoy haciendo esto es para salvar las vidas de las personas, de los animales y de la flora del planeta Tierra. ¿No? Digo, no sé si lo dije al principio. Estas cosas, estas entidades, digamos así, estas cosas, lo que hacen es lo siguiente. Tenés antenas puestas en lugares especiales. Eso está todo comandado por una inteligencia artificial, como vos preguntaste recién. ¿Por qué es una inteligencia artificial? Porque ahora que tenemos un ejército literal de mentes inquietas por todo el mundo haciendo esto y mandándome miles y miles de videos, yo ahora tengo capacidad de hacer macheo, hacer estadística y darme cuenta de patrones. Porque una mente hacker es una mente inquieta, no importa que trabajes con seguridad informática con una cuerda. La mente inquieta, la mente hacker, lo que tiene es que reconoce patrones, como vos, como el resto. O sea, patrones que por ahí a la gente se le pasan de largo y vos decís, no, a ver, esa paloma pasó 2 veces por el mismo lugar, no, acá hay un patrón. Entonces, la mente hacker reconoce patrones, ¿no, Ricardo? Entonces, si vos agarrás y decís, a ver, para vos te pones a ver las antenas y decís, pero acá hay antenas puestas en lugares muy caprichosos, arriba de un colegio, o en un lugar que vos decís, ¿cómo poner una antena disfrazada de cactus en el medio de la nada? O sea, ¿quién en su sano juicio, como acá en la costa, que ponen todo en la costa una red de antenas? Está mal hecho, porque vos, una antena es así, el área de captación, y si vos acá tenés el mar, desperdiciás toda esa parte para el agua, porque los peces no usan teléfono.
ponela un poco más adentro y usar toda tu área de captación. Entonces no cabe ninguna ingeniería eso. Ya vas a ver por qué lo ponen, porque tienen que tirar el agua para el lado del mar, si les conviene, si tienen que hacer sequía o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la inteligencia artificial es una máquina que tiene unas directivas para instalar las antenas, ¿sí? Por eso las antenas se ponen en lugares tan extraños, porque ella calcula cómo mantener, su prioridad es mantener la malla electromagnética estable, en resonancia. ¿Qué significa en electrónica o en física que algo esté en resonancia? Cuando tenés muchos intervinientes, digámoslo fácil para Doña Rosa, significa que todos tiran para el mismo lado. ¿Sí? Como un equipo de rugby que van todos con la pelota para el mismo lado, bien, eso es una malla de resonancia. Pero ¿qué pasa? Si vos agarrás un artefacto como esto y al que tiene la pelota de rugby, lo tacleás y lo tirás, el resto va a caer encima y se cae toda la malla resonante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona este aparatejo? Este artificio, esta varita mágica que tanto agradece mi humanidad al señor C. El señor C es físico cuántico, es químico, es meteorólogo, no es un improvisado, ¿no? Podría ser un improvisado con creatividad, con lucidez, pero él aparte de eso tiene toda esta chapa, ¿no? Esta chapa de todas estas cosas. Claro, entonces, ¿qué pasa, Ricardo? La malla, ellos empiezan a mandar esos pulsos de onda cuadrada positiva a una frecuencia especial en el orden de los kilohertz, es decir, de los miles de ciclos. Pero le sacan la parte negativa al pulso, o sea, son pulsos de onda cuadrada o rectangulares, que es lo mismo, positivos. La parte negativa se la sacan. Entonces, la parte negativa, como la Tierra tiene polaridad negativa, iones negativos, hacen que el agua, por electroosmosis, que es otro principio de la física, el agua, cuando vos le pones un potencial más alto acá y un potencial más bajo, empieza a ascender. Con eso la pueden mantener. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona el ciclo natural de formación de una nube? O sea, yo tengo este vehículo físico, este cuerpo tiene medio siglo, tengo 50 años. Y como tengo memoria fotográfica, me acuerdo de cuando tenía un año, de cómo era el cielo, y 2 años y 3. Y después, desde hace tres décadas más o menos, el cielo se empezó a poner todo feo, y los que nacieron, tienen menos de 30 años, lo naturalizaron como normal, pero el cielo no es como es ahora. O sea, no es siempre gris, más gris, menos gris, no, no, el cielo es azul y se arman nubes, y después llueve, pero cuando termina de llover, se disipan las nubes y hay intersticios azules y después sale el sol y es azul. Bien, así es. Entonces, ¿qué pasa? Como el ciclo de la lluvia, vos tenés agua, lo explico para que no lo sepan, obviamente vos lo sabés, pero vos tenés agua, tenés humedad relativa ambiente, por eso ahora vos medís humedad relativa ambiente y está todo seco. De hecho, les tiro un dato. A nivel subterráneo se está secando todo. Hay gente Pozos. que tiene pozos y que está así, que compra alguna propiedad que tiene mucha humedad y empieza a sacar agua a toneladas y de golpe está todo seco. Y de golpe aparecen cuadrillas instalando antenas bajo tierra. ¿Cómo? ¿Bajo tierra? Sí, sí, bajo tierra. Porque está todo seco, es más fácil. La humedad bloquea la propagación de la señal en ondas milimétricas y en estos pulsos de onda cuadrada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés... entonces, volviendo al tema, esos pulsos de onda cuadrada, que falta la parte negativa, hacen que el agua empiece a ascender. O sea que en un principio, cuando la encienden, acelera la formación de nubes. Pero ¿qué pasa? Por eso las antenas están bien calculadas. Los deflectores de antena pueden hacer que se muevan así y que también se muevan así, por cómo está hecho. Pero no importa, es muy largo para explicar. Entonces, ¿qué pasa? El agua se empieza a evaporar por acción del calor del sol, que no tiene que tener película gris, porque aparte de que no se evapora el sol, hace que no sintetice vitamina D, se degrada tu sistema inmune, las plantas no hacen fotosíntesis, crecen débiles con menos minerales, los animales comen esos piensos faltos de minerales, el animal se enferma, y el planeta Tierra se muere. Yo creo que no es humano lo que está atrás de esto, como un ser humano, por más malnacido que sea, no, tiene que tener un grado de proyección a futuro lo que está haciendo. Pero bueno, es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? El agua, perdón, Ricardo, el agua empieza a ascender, ¿viste? Se empieza a calentar, se empieza a alivianar y empieza a ascender. Pero ¿qué pasa? Empieza a ascender y en la física, viste que hay 3 formas de conducir el calor. Por radiación, por convección y por radiación, convección y la de Conducción. contacto. Conducción. Y conducción. Por conducción, cuando vos tenés un objeto caliente y le metés otro objeto caliente que lo están tocando, ¿sí? Los átomos que vienen más rápido golpean con este que está más lento y le transfieren su energía. Bien, tocaste la hornalla y te quemaste. Bien. La otra forma, que es convección, vos tenés algo caliente y tenés un líquido, generalmente, que se calienta cuando pasa por ahí, saca esa energía, la pasa por un lugar más se enfría más, por ejemplo, con disipadores
algo que presente mucha superficie de contacto al aire para disipar, y después vuelve frío. Y cuando vos estás haciendo, pasando calor por radiación, lo que emite el calor, por ejemplo, el sol, y lo que recibe el calor la Tierra, esto está caliente. La Tierra se calienta, pero la condición por radiación tiene la particularidad que el medio que está en el medio no se calienta. Por eso el espacio frío, o es lo que dicen, habría que ver si es cierto. Pero la cosa es que vos te pones con una remera blanca bajo el sol y estás como Gilligan en la isla. Ahora vos te pones una remera negra con 40 grados de calor y te moriste. ¿Sí? Okay, entonces, pero el aire, si vos lo medís con un termómetro, está igual a la temperatura. Se calienta porque el sol calienta por radiación, el medio que lo que transfiere no se calienta, pero lo otro se empieza a calentar y obviamente eso sube la temperatura del objeto, por eso está más caliente la Tierra. Pero eso significa que a medida que te alejas de la Tierra, obviamente al Sol no vas a llegar nunca, pero a medida que te alejas de la Tierra, eh, se va bajando la temperatura. Por eso arriba hace frío. Sí, Entonces, ¿qué pasa? El agua, cuando empieza a subir, en forma natural que se arma la nube, el agua empieza a subir, 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 se va enfriando porque está más lejos de donde pega la radiación del Sol. Y cuando se va enfriando, ¿qué pasa? Bueno, se va haciendo más grande, ¿viste? Se le va sumando, se va haciendo como un cristal de agua y se va sumando más grande. Si es muy brusco, el efecto se hace granizo, y te rompe todos los campos. Ese fue el primer cebo para decir, no, la geoingeniería es más buena que la perra Lassie. No, no, era más buena que la perra Lassie. Porque decían que rompía, viste, que rompía los cristalcitos. Bueno, que es cierto, se puede hacer, o sea, como cualquier herramienta. O sea, no es la herramienta, es el ejecutor. Cualquier sigilo, cualquier cosa que uno tenga, si uno la sabe usar para el bien, es poderosa, no es la herramienta. O sea, yo con un martillo puedo construir una catedral o romper la cabeza que tengo al lado, pero la culpa no es del martillo, no es de la tecnología, no es de la varita mágica, es de lo que está atrás. ¿Sí? Entonces, todas las tecnologías salen como buenas y las venden como buenas, pero tiene un dejo, un ultrafondo, que siempre, o esa cosa de la matriz, siempre termina para el lado, ¿viste? Non santo, oscuro, ¿viste? negativo, sí. Ahora que digo non santo se me viene Monsanto, ¿viste? Qué diferencia sutil, ¿no? Monsanto, sacarle un vector a la M y te queda non santo, causalidades de la matriz. Bueno, entonces termino, al final no sé cuánto llevo, eh, pero No estoy te muy a gusto. preocupes. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Estas cosas mantienen, por ese principio de electroosmosis, la magia. En ese momento donde yo acabo de explicar que el agua que se está evaporando por el sol llega a altura de condensación, en ese momento que llega a altura de condensación es cuando se arma la nube y llueve en forma natural. Sí, Bueno, pero ¿qué hacen estos pibes, estas cosas? ¿Qué hacen? La malla electromagnética, el campo de fuerza electromagnético, que está insertado como una segunda, escondida, parasitada función en el sistema de antenas de todo, radar, de aeropuerto, de todo, ¿sí? A esa altura te va haciendo la malla resonante, que es la malla electromagnética en resonancia de todas las antenas, que como te tiran aluminio, los electrones del aluminio empiezan a saltar de un lado para el otro. Te hace una sí, superficie de apoyo. Te hace una superficie de apoyo. ¿Qué tenés? Un portador, como decimos en hacking ético, un portador es algo donde vos podés meter una amenaza, esconder algo. Es un portador. ¿Y qué se puede hacer con un portador? Meter otra cosa, que porte. Bueno, ¿qué porta? Porta disecantes, porta diatomita, porta silice o sílica gel, ¿viste eso que se pone, que te lo venden en la bolsita cuando te dan algo electrónico para que le saque la humedad? Bueno, bueno, vos sí, sabés, yo lo explico para la gente que obviamente que no está en tu magia, que puede estar acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese disecante, ¿cómo se mantiene si es más pesado que el aire? Se mantiene porque la malla electromagnética con el aluminio, moviendo toda esa energía de electrones, lo mantiene. Es un campo de fuerza. Así se hace un campo de fuerza. ¿Sí? Entonces, si vos agarras un campo magnético, te acercás un imán o algo que esté polarizado al revés, te ofrece resistencia. Agarrás dos imanes, los querés unir al mismo lado, te ofrece resistencia. Eso es un campo magnético, electromagnético de fuerza. Bueno, lo mismo arriba. Entonces, ¿qué pasa? En esa altura donde se tendría que condensar la nube, la pueden subir y bajar sutilmente. Está la diatomita, está el silica gel, que son disecantes, y ahora se sacaron de la galera, y el problema es que después te lo respiras, se lo sacaron de la galera, es el aerografeno. El aerografeno es una configuración de grafeno que tiene la excelente particularidad para usarlo para el bien y la macabra particularidad para usarlo para el mal, de absorber más de 400 veces su peso en agua. Es el mejor disecante del universo. Claro, vos cuando compras tierra de diatomeas o diatomita, el tipo que te la vende te dice esto se puede usar para lo que quieras, es más buena que la perra Lassie, pero todo es bueno hasta que vos lo ultramicronizás y si lo llevas a respirar deja de ser bueno. Porque de hecho, la persona que te vende la tierra de diatomea te dice esto, pero podés tomar, podés bañar gatos, podés hacer lo que quieras. Pero si lo vas a manipular
y vuela, utilizar protección respiratoria. ¿Lo que significa? Que si algo está muy micronizado, aunque sea bueno, pero micronizado en aerosoles para inhalarlo, no es bueno. Entonces, Claro. el aluminio, que es un metal pesado que al cuerpo le cuesta un montón sacarlo, si es que lo puede sacar, micronizado, daña la salud humana y de los animales. La tierra diatomea, aunque sea más buena que la perla, micronizada, cuando vos la respirás, te daña el sistema respiratorio. O sea, ya no tenés vitamina D, tenés el sistema inmunológico. Voy a utilizar un término para ser más allegado, alguno me va a entender. Te deja tu sistema inmune reptando como ellos, ¿no? Digamos, reptando por el piso, bajo, ¿sí? Y el aerografeno, bueno, ya sabemos lo que hace cuando respira, ¿no? Porque agarrar un poco de grafeno, meterle el pisechi a gel y vas a ver cómo se empieza a hacer como una pasta de hojaldre adentro tuyo, de tus pulmones, a ver cuánto aguanta. A ver cuánto aguanta. Eso no lo sabe la gente. Y aparte, ese es el problema que tiene esto, ¿no? Que por lo que están usando. Y aparte, bueno, cerremos este concepto. Entonces, ¿qué pasa? Eso está mantenido ahí. Entonces, cuando la nube se tiene que formar, en lugar de formarse y llover, justo está a la altura donde lo agarra el aerografeno, lo agarra el silica gel o el silice, y se toma toda esa humedad. Entonces, obviamente, no cae, está suspendida dentro de eso. Una vez que lo tienen ahí en suspensión, esa malla electromagnética, polarizando, cambiando un poco la resonancia, la pueden mover para un lado y para el otro. O la pueden dejar así el tiempo que quieran y te hacen un efecto invernadero que te sube la temperatura a 4000 grados, como pasó en España, o te la corren y no llueve nunca. Nunca llueve. O sea, te roban el agua, te roban literalmente el agua a tus narices. De tus narices, Sí. mejor dicho, en nuestra cabeza. Entonces, te la sacan. ¿Para dónde la conducen el agua? Para donde más les gusta. Generalmente lo sacan para el mar, depende de lo que estén haciendo. Por eso meten array de antenas, ¿sí? Pegados al mar, porque ahí termina la malla de resonancia y se les cae. También Es se lo les que cae la malla de resonancia y se le caen los es chentes. justamente lo que están haciendo ahora, ¿eh? Aparecen esos filtros que permiten ver incluso el sol a simple vista en estos días. Y aparece una neblina, pero que corresponde probablemente a todo el fenómeno que estás comentando. Mm. Es que cuando vos pones una de estas electronit, Ricardo, lo que pasa es que, como dije, imagínate que tenés una de esas medias que usan las mujeres, esa media de red, la tenés estirada acá arriba, acá estirada. Y esa es la malla resonante. Y esto es como si vos agarrás, le tirás con anzuelos para abajo, estás tirando como piquitos para abajo, le rompes toda la malla resonante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la inteligencia artificial? Es una inteligencia artificial, porque si obedeciese una cadena de mando militar, eh, tiene un tiempo que es diferente. El tiempo humano es más lento, es más caracol, digámoslo así. En cambio, la máquina en 5 o 10 minutos ya tenés los drones arriba tuyo. La máquina está mirando satelitalmente. Su primera directiva es mantener los chemtrails como sea. La máquina está mirando satelitalmente y ve que de golpe no hay malla, hay un agujero. Porque cuando vas a la electronite, en el canal, el último, ayer hice un cambio, tenía que hacer otra cosa, pero hice un videoprograma para que vean acá en España, en todos lados del mundo, qué pasa cuando haces una electronite y cómo aparece cierto tipo de gente. La electronite la haces y ya cuando se está secando, a los 15, 20 minutos, cuando la resina ya está comprimiendo en un 4 o 5%, que esto empieza a funcionar, vos ya ves un agujero de varios metros, 500, 600 metros arriba de la electronite. ¿Por qué? Porque hace que se rompa la resonancia, hace un vórtice y se cae todo. Entonces, el chemtrail, el aluminio con la diatomita, con el silica gel y con otras delicateces en la parte de grafeno que nos ponen, como por ejemplo larvas de mosquito a punto de eclosionar. Ojo a este dato, ¿eh? O sea, si uno quiere saber cómo. Ya me lo creo todo. Sí, yo digo que tengo los músculos bien entrenados, hago como 8 artes marciales, pero la verdad que el músculo de la capacidad de asombro no lo termino de entrenar últimamente. No lo termino de entrenar. Entonces, claro, esto genera ese agujero, digamos. La inteligencia artificial automáticamente dice, ¿por qué no se mantiene la malla? Entonces, verifica la funcionalidad de las antenas, ve que funciona todo bien, dice, no es un problema electrónico, porque la antena está generando los pulsos de onda cuadrada, pero se me está moviendo la resonancia, porque esto es como tirar una piedra en un estanque. O sea, Sí. el agua está quieta, estable, esa es la Que es malla la malla. resonante. Ujú. Pero cuando vos tiras una piedra, empieza a hacer fluctuación. Entonces, esta electronite te genera la piedra en el estanque. Cuando empieza a hacer fluctuación, porque está todo en resonancia, está todo, digamos, tirando para el mismo lado, cuando vos le corres un poco un vector de fuerza, digamos así, se le va toda la malla, se le rompe toda la malla en kilómetros. Entonces, la máquina, la inteligencia artificial agarra y dice, yo tengo que urgente encontrar cuál es la antena que me dice que está funcionando bien porque está generando los pulsos de onda cuadrada, pero por alguna causa que no entiendo, porque es una máquina, un pedazo de silicio inerte o no sé qué, no puede entender por qué, si están dando todo bien,
en sus mediciones no está funcionando como corresponde, gracias a esta varita mágica, ¿no? Por eso no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Baja al satélite y se fija, identifica más o menos las antenas que están por esa zona y empieza a hacer algo llamado TDM, o sea, Time Division Multiplex, multiplicación por división de tiempo. Tiene todas las antenas y va, apaga una, prende otra, apaga una, prende otra, va haciendo así, va secuenciando, muy rápidamente, pero son muchas antenas. Porque si le cae la malla completa y se queda toda la ciudad con una sola electronita y una antena, se le baja toda la malla. Imagina que, ¿cuánto tarda en bajar el chemtrail cuando vos le haces esto? Si minutos, 10 minutos. O sea, imagínate la gente, el Teletubby, el que se jacta que vive en la 3D, pero vive siempre en 2D, porque mira para allá y para allá, o sea, nunca relaja el esternocleidomastoideo y levanta la vista y vive realmente en 3D, no sabe lo que pasa arriba de la cabeza, porque si mirara para arriba y ve que de golpe está todo nublado y ve como unos velos que caen, como todo ese metal pesado porque cae, porque contraataca la IA y te manda drones arriba tuyo y vos ves el gente que se cae o no se une, se darían cuenta de que todo esto es real. Entonces, hay que probarlo, es fácil. Es increíble, la verdad. Esto todo es bastante más complejo, muy, muy interesante, a la vez que inquietante por todo lo que estás comentando. Pero es increíble lo que hay montado y qué capacidad organizativa para hacer daño, ¿eh? Bueno, pero ¿sabes por qué es eso? Yo también me pregunto, pero eso es porque esto es tecnología militar. O sea, no es una tecnología como es tecnología militar, y ellos están muy adelantados. ¿Sí? Tecnología militar y alguna otra tecnología, me parece, que han hecho con ingeniería inversa. ¿Sí? Entonces, por eso es así. Le están aplicando el estrato civil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la inteligencia artificial ve que hay un claro, empieza a apagar y encender antenas. Pero al mismo tiempo que está buscando cuál es la antena, eso le toma entre 30 y 45 minutos, ¿sí? Detectar cuál es la antena. Pero para saber qué antena es y estar segura, envía drones, ¿sí? Y lo hace entre 5 y 15 minutos. O sea que no puede ser, tiene que ser algo hecho por una máquina y automático, porque si vos tenés una cadena de mando militar, que el piloto se pone el traje, se sube al avión, que lo levanta, que sale de la pista, que carga, ponle que tenga cargado de combustible, que llega, o sea, es mucho, el tiempo es otro. Acá hay todo un sistema como en las películas, ya está todo armado, que la tipa dice, tú, mandame 4 drones arriba de esa antena. Entonces, ¿qué pasa? Número 1, terminaste de cocinar el pastel, como dicen los hackers, de hacer la electronite, aparece esto. A los 5 o 10 minutos aparecen drones justo encima tuyo. Primero arriba de las antenas, después justo encima, o sea, tuyo, encima de la posición de la electronita. A partir de ese momento, el chemtrail se ve de otra forma. O sea, ya no se ve una estela que inmediatamente se hace una cosa gris. No se puede unir, no tiene la malla. Se queda en formato de estela y empieza a caer. Entonces, cuando pasa esto, la inteligencia artificial, yo no digo inteligencia, le digo artificial, porque algo inteligente hace bien. La artificial, me imagino que empieza a experimentar algo parecido a la frustración humana, ¿no? ¿Sí? O sea, que lo que computa no funciona como ella quiere, o como los que la diseñaron quiere. Entonces, ¿qué pasa? Te manda más chem, hasta que ve que no obtiene resultados. ¿Sí? Todo esto, y después termina apagando esa antena. Termina apagando esa antena porque se empieza a abrir y ella se da cuenta que se empieza a abrir el cielo azul y se le está yendo para las otras antenas. Cuanto menos antenas hay, o sea, antenas más lejos una de otra, vos anulás una antena, el efecto ese de la antena, no el de comunicación, no le hace nada, como dije, y vas a ver que tenés ahí en España una colaboradora emocionada, porque yo lloré como una niña de 15 la primera vez que hice mi electronita y no me da vergüenza decirlo, y vi el cielo azul. ¿Sabés por qué, Ricardo? Porque yo amo la vida, o sea, yo soy una persona que vive en la naturaleza, yo respiro el sol, la naturaleza, o sea, me maravillo platónicamente de la naturaleza. Entonces, durante años estoy en una reserva forestal que es un canto a la vida y estaba siempre gris, y de golpe me dicen che, loco, haz una electronite. Entonces yo le digo, no, esto que es un adorno. No, me empiezan a explicar todo esto basado en ciencia, apoyado en ciencia, digo, opa, a ver, y hago lo que hace toda mente inquieta, todo hacker. Sabe que se pierde menos tiempo haciendo que hablando 4 horas diciendo, no, es imposible, bueno, hacelo, fíjate. Entonces, ¿qué hace el hacker? Se ensucia las manos, se lastima, no importa, pero lo hace. Lo hice. Mal a la primera vez, pero lo hice, pero igual anda. Y acá tengo el efecto, y el efecto es este. El efecto es que te tira abajo la malla. ¿Sí? Si uno quiere ver por dónde van a venir los próximos vectores de ataque, que es lo que decía vos recién, Ricardo, uno la verdad que son tantos flancos de ataque, el abanico del vector de ataque cada vez es tan amplio, y cuando uno descubre un vector de ataque, se da cuenta que hay otro más, y otro más, y otro más, y otro más. Entonces empezamos con las direcciones MAC, y después vi que había otra cosa que era más prioritaria todavía, que era la radioactividad, seguí con eso. Ahora el tema de los 80 es terrible.
porque pueden dosificar cualquier tipo de componente. Te pueden vacunar o inocular, bueno, vacunar, te pueden inocular a través de mosquitos. De hecho, ¿cómo sabes por dónde te va a venir la próxima puñalada? Bueno, estudia lo que hace Billy Puertas. Sí, el señor Billy Sí, Puertas, ¿entiendes? ¿No? Bueno, hemos visto algún artículo al respecto. bueno, pero da la causalidad, la causalidad, no, causalidad que siempre en lo que esta entidad invierte, es justo, es uno de los mayores inversores en grafeno, hasta preservativo con grafeno está invirtiendo, es uno de los Sí. mayores inversores en colocar torres de telefonía celular. No sistemas de comunicación arriba de las torres, no, no, él pone las torres. Porque en las torres está parasitado los vectores de antena que tienen como un metro, que además de las antenas de telefonía celular, levantan todo este tren de pulso que acabo de explicar para mantener esa maldita malla. ¿Sí? Y ahora lo último, si ustedes se fijan, es fácil seguir las inversiones de una persona tan poderosa. Lo último en lo que este pibe invirtió es en cultivar millones de mosquitos. O sea, a ver, ¿para qué vas a invertir plata en cultivar mosquitos? ¿Por qué? ¿Por qué cultivar mosquitos? ¿Y por Sí, qué? sí. En Además, último análisis, lo están comentando. Hablan de alteración genética de mosquitos para que supuestamente no transmitan enfermedades como la malaria, incluso de plataformas de vacunación, entre comillas, utilizando mosquitos. Eso lo dicen desde el punto de vista oficial. claro, bueno, pero es que siempre cuando te quieren colar una tecnología, te van el DICO y el cebo es lo bueno que tiene la tecnología. Pero yo digo que no decir toda la verdad sobre algo es también mentir. O sea, si vos sabés que esto es bueno, porque hace todo lo que hace, pero si se te cae en un pie, te rompe una uña, bueno, decilo también. Porque si no decís toda la verdad, estás mintiendo por omisión de la verdad. Entonces, seguramente se puede modificar mosquitos para que no transmitan nada, pero te Mm, das cuenta cómo la mente hacker reconoce el patrón. Si vos querés modificar mosquitos para que no hagan nada, no cultives mosquitos. O sea, atacar lo que ya está, no generes más mosquitos. O un mosquito va a claro. picar al otro, o un mosquito va a picar al otro para hacerlo inmune. No suena lógico. Entonces, el mosquito cuando te pica, primero te introduce una anestesia, para que vos no lo sientes y te pueda picar, si no lo matás. Primero te introduce una anestesia. Después de la anestesia te saca sangre. Bueno, Sí. están modificando los mosquitos para que esa sustancia, que tendría que ser una anestesia, en lugar de ser una anestesia, sea, por ejemplo, bueno, varias cosas. Por ejemplo, un shock de estrógeno. Entonces tenés una nube de mosquitos que te pican como loco, siendo varón, y te pegan un shock de estrógeno. Vos sabés lo que pasa, ¿no? Por darte un ejemplo. Otra de las cosas eh, que puede pasar con este tema de los. Bueno, fuimos por las ramas, los mosquitos, pero bueno, a lo que voy, es que el tema de tirar abajo la malla que mantiene los chemtrails tiene muchísimas. Es como un talón de Aquiles. O sea, Sí. uno neutraliza eso y neutraliza un montón de cosas que se conocen y que están por venir. ¿Sí? Haciendo un poco de, digamos, de OSIN, de inteligencia de fuentes abiertas. No hablo más, Eh, perdón, pero yo cuando arranco a hablar, no te preocupes, es muy interesante, porque sé que tienes un tiempo limitado y seguramente ya no lo hemos pasado, pero sí, ya lo el- pasé, no importa, no importa, no importa. Vale la pena, Ricardo. sintetizando, Diego, los componentes necesarios para hacer una electronite, ¿el tamaño importa en este sentido? ¿El que sean más pequeñas, más grandes? Nosotros hemos tenido, ahora estoy hablando también, o sea, todo esto viene gracias al colaborador aliado del señor C. El señor C nos dice que una electronita de este tamaño, entre 150 centímetros cúbicos hasta 500 centímetros cúbicos, es igual de efectiva. ¿Sí? En Vale. todo caso, la hace un poco más a la antena, un poco menos, pero ya con que tenga 125, un vasito de 125, un típico vaso de esto de De yogur bebida, o algo. Sí. claro, ya te sirve. Ya te sirve. Sí. Si Y, lo vas con yogur, si le metes mucho catalizador y empieza a levantar temperatura, por ahí medio que se funde. Pero la mente hacker y la mente que tiene táctica tiene la capacidad de convertirla de ventaja en ventaja, Ricardo. Entonces, yo cuando hice mi primer electronite y gracias al Teletubby de la tienda le puse un montón de catalizador y lo puse adentro de un pote de queso crema y empecé a ver cómo se derretía el queso crema y salía una temperatura que parecía Chernóbil, el reactor 4. Digo, uy, me equivoqué. Automáticamente la mente hacker dice, no, lo hiciste bien. Porque cuando eso se secó, era una cosa de plástico toda deforme. Yo agarré, la tiré cerca de la antena y cualquier cosa viva del universo que lo miren y lo toca. Porque dice, uy, mira, alguno lo hizo mal y lo tiró, yo no lo toco. En cambio, si vas a hacer una electronita que sea bella como Michelle Pfeiffer, y por ahí hay gente que se la saca y se la pone de adorno en la casa. Que si vive cerca de una antena le va a servir, pero si vive lejos, te está sacando la contramedida. ya, entiendo.
Entonces, los componentes hemos dicho aluminio, viruta de aluminio, que se puede extraer de una cerrajería de personas que trabajen con ese material. De radiador. Vos sabés que nosotros los sacamos de radiadores de Sí, auto, que también te los regalan, porque cuando están muy rotos te los un, regalan en talleres mecánicos, un antiguo radiador de coche de una chatarría, por ejemplo. por ejemplo. O también latas de aluminio, pero latas de aluminio las tenés que prensar y después las tenés que limar, porque no Claro, sirven cuadraditos planos. O sea, un vale. cuadrado muy plano, tiene que ser la geometría más cuadrada, digamos, ¿sí? Para que Sí. funcione bien el efecto de laser. Aluminio, la resina poliéster, que además has mencionado una, la más barata del mercado, sería en este caso porque tiene más Vos nivel de decís compresión. le decís la más barata, a lo que el tipo que te vende te va a decir, pero mirá que vas a hacer artesanía, no te sirve porque contrae. Buenísimo, es justo lo que quiero. Cuanto más berreta, lo que berreta decimos acá, cuanto de más mala calidad sea y más contraiga, nos Mejor. viene perfecto. Sí. Y el cuarzo, cualquier tipo de cuarzo, aquí por aquí se puede encontrar en alguna montaña, picar un poquito de cuarzo blanco, cuarzo rosa, el que sea. Y El el que sea tamaño del cuarzo entre 1 y 3 pulgadas, dicho más o menos, ¿no? centímetros, centímetros. Centímetros. Muy bien. Así, el tamaño de esta uña sería el máximo. Una El yema de un tamaño de una dedo. uña de un pulgar sería el máximo. Y acá se encuentra en la playa. Yo salgo a caminar al mar, que lo tengo acá a 5 cuadras, y encuentro cuarzo de todas las cualidades. Funciona. Ahora, Diego, las cantidades. Por ejemplo, imagínate que estamos utilizando una taza de 250 mililitros como molde, que podría servir. ¿Sí? ¿Qué cantidades? ¿De aluminio cuánto echaría en virutas? ¿O del radiador? Bueno, si vos tenés una taza me dijiste 250 mililitros, Sí, es 50% de aluminio y 50% de resina. Y un vale, poquito menos porque cuando hundís el cuarzo te lo levanta, ¿no? Para que no se rebalse. Pero le entiendo. pones 100, si es de 250 gramos o centímetros cúbicos, le metes 100 de resina y le metes 100 Mitad de y mitad. aluminio y tenés 200. Y el otro 50, Muy bien. cuando vos metés el cuarzo, te lo desplaza hacia arriba. El cuarzo tiene que Y, quedar en el centro del objeto. Pero como la resina sí, se empieza a poner densa, cuando cataliza, te da lugar a ponerlo en la posición que vos quieras. Agarras un palito, lo metés y te vas a dar cuenta cómo queda en el medio. Que no asome por ningún costado, o sea, que le haga una malla el aluminio para poder excitarlo y que empiece a disparar como corresponde. el tiempo de secado de la resina, aproximadamente cuánto tiempo es. ¿Lo dejamos El, secar al sol, a temperatura ambiente? sí, hay que hacerlo en exteriores, no se puede hacer en interiores porque tiene un componente que si uno lo aspira, que terminas cantando Bob Marley, ¿no? Pero o sea, hay que hacerlo en exteriores. Pero además de hacerlo en exteriores, depende también de la temperatura ambiente y depende de la cantidad de catalizador que le eches. Si le echas lo que tiene que ser, nosotros tenemos un documento, un PDF, que está colgado en nuestro grupo cerrado de Telegram, que ya son más de 3.000 almas, pero yo te lo voy a dar a Sí. vos, te lo voy a dar a vos para que vos lo cuelgues en la quinta columna. No lo quisimos poner en otro lado, porque hay gente que trabaja de eso, que está agarrando el documento, lo está modificando para que no funcione, Mm, le está diciendo, no, no pongas aluminio, metele hierro. No, no, no funciona el hierro, porque el hierro es magnético. Cuando viene la parte magnética del frente de onda, se la queda el hierro, no produce el flujo de electrones. O sea que claro. con esa estupidez sola, el que sabe de física se da cuenta, pero el que no sabe de física hacen que funcione mal. Entonces, y lo firman a nombre nuestro. Entonces, yo para evitar eso digo, no, no, el único lugar de donde se puede bajar nuestro PDF para saber que la fuente es segura es de Céricas. Pero como confío en vos, te voy a pasar el PDF después por privado y ustedes Sí, cuélguenlo. Pero por favor no lo claro. pongan en ningún otro lado más. O sea, o en Céricas o en la quinta columna. ¿Sí? Y el que lo baja de ahí, que lo haga así. El que lo baje de otro lado, desconfíe porque te pueden decir no lo revuelvas. No, si no lo revolves, no se hace el eléctrico, no funciona. O cualquier pequeña cosa, he visto videos de gente que por ahí está muy bien intencionada, que pone los vasitos con el aluminio, llena todo el vasito de aluminio y después le echa resina arriba. Claro, en 2 minutos tenés una electronite. Está mal hecho, no lo revolvés. Va a haber intersticios en el medio, no tenés resina, no tenés nada. No funciona, estás cortocircuitando el efecto capacitivo. ¿Sí? Así que hay que ceñirse exactamente al conocimiento, a la magia que nos pasó este físico cuántico, nuestro querido por siempre señor C. El tiempo de secado, Ricardo, lo que pasa es que está el tiempo de secado, cuando vos ya la podés manipular, y después está el tiempo en que se le vaya el olor. ¿Sí? Que si vos la vas a plantar cerca de una antena, que es lo que hay que hacer, pero además de plantarlo cerca de una antena, que es el fin principal de eso, o sea, si vos haces 10, en realidad se hace con 1 litro de resina. Vos con 1 litro de resina y con unos pequeños vasitos de 125 centímetros cúbicos, más el aluminio, más el volumen del cuarzo, sacás como 12 electronites. Con 1 litro de resina sacás 12 electronites, 12. Te puedes guardar dos en tu casa
y plantar 10 cerca de las antenas. Y esas dos que te guardas en tu casa van a ser una bomba que va a generar iones negativos. Lo mismo que si haces grounding y tocas la tierra que genera iones negativos. Y esto da La- para hablarlo en otro momento. O sea que aparte esto, es un, es un generador de ionización negativa que es como un esterilizador. O sea, tiene un montón de beneficios. de Pero aplicaciones. por Bueno, favor, primero centremos los esfuerzos en ponerlos cerca de los nodos para que baje todo esto, porque hay ¿a muchas qué implicaciones más. distancia, a qué distancia empieza a ser efectivo? A 50 metros de una antena de comentas, pero Es si decir, puede a ser 50, hay gente que lo ha hecho a 100 metros con unas electronitas del tamaño de Kansas y le funcionó. ¿Sí? Pero según nuestro colaborador aliado, señor C, yo me ciño a lo que él dice, a 50 metros resulta efectiva. Y no hay que preocuparse por si suben la potencia de la antena, porque cuanto más potencia le llega, esto es un piezo eléctrico, con más frecuencia responde. O sea, claro. el límite es que se pueda romper físicamente la estructura. Pero para que eso pase, tienen que emitir con un tamaño, una potencia que no quedaría nada vivo. Entonces, no hay ningún problema. ¿Sí? Ecualiza la potencia que emite de acuerdo a la potencia que mueve la antena. ¿Sí? Cuando ponga más potencia, porque la están subiendo, por ahí, si tenés suerte y le pones otro componente que no sea aluminio, por ahí le podés sacar algún electrón, alguna órbita y hacer que neutralice algo. Pero por ahora, con la potencia con la que están transmitiendo, lo único realmente efectivo es esto. Electronite, nordorita. Y si vos le metes una espiral o sea, le cambias la cosa y decís, no, lo voy a dejar, la forma no importa, puedes hacerlo como un esto, como una pirámide, lo que sea, para poder regalarlo. Porque hay gente que no le puede hablar de esto porque te dice, uy, está volado. Entonces, ingeniería social. Total, es por su bien. Bueno, mirá, uy, mirá, te hice un adorno hermoso. Toma, ponelo en la mesita de luz, ahí en la ventana que apunta a la antena que tenés enfrente. Gracias. Bueno, listo, y estás haciendo el mismo efecto. Este, bueno, no sé, me fui por las ramas, no sé. No, no, es muy interesante. Conducilo vos, pues yo. Te iba a comentar también porque sería muy interesante hacer una acción colectiva utilizando un canal de la quinta columna de forma que miles de personas pudieran fabricar 10 o 12. Con 1 litro, comentas que pueden salir hasta 12 electronites y Sí, que cada uno en su zona empiecen a colocar. sí, para cerrar también lo que me habías preguntado antes, el tiempo de secado, ¿sí? Poniéndole la cantidad de catalizador que tiene que tener, tarda unas horas en secarse. Mm. Generalmente uno lo hace a la tarde, ¿sí? Yo lo hago a la tarde generalmente, porque cuando vos pones la electronita empieza a correr una brisa que antes no corría. Y otra cosa, porque pasa esto, o sea, la nube no se arma porque se la lleva todo el material eh, absorbente de la humedad, el disecante. Pero ¿qué pasa? Cuando esto hace un agujero en la malla y la rompe, y el sol empieza a penetrar, sube como corresponde el agua, llega a la altura que tiene que llegar, y como no se la llevan, se arma la nube y llueve. Entonces hay una serie de patrones para saber si esto anda. Pones esto, se está secando, aparece un agujero celeste. A los 10 minutos tenés un montón de drones tirándote encima. Ven que se les cae, a los 30, 45 minutos apagan esa antena porque se les va toda la malla y ya tenés, por todo el tiempo que quieras, para siempre, mientras que lo tengas, un hermoso blue sky, un hermoso cielo azul. Que Pero es ¿qué pasa? el Esa cielo misma, original. pero claro, pero esa misma noche, cuando se enfría todo, porque obviamente no está el sol, se enfría, toda ese agua que siempre se la estaban llevando, se va a evaporar, o sea, si ya hay vapor a cierta altura, se va a evaporar y se va a armar una nube como corresponde y va a llover. Entonces, el segundo patrón, el tercer patrón para saber si funciona, agujero azul, drones, esa misma noche llueve. Entonces todo el mundo me dice, Diego, llovió la noche, pero llovió con una característica especial. No sé la edad que tenés vos, pero si tenés más o menos, no creo que tengas 50 años como yo, pero te acordarás que Casi, antes, bueno, casi ya. bienvenido al club. Bueno, perdón, cuando antes de llover, vos sentías olor a tierra, que decían las abuelas. Sí, O a sea, humedad, olor a a iones, lombriz. a lombriz, que últimamente no se siente. Claro, ¿cómo se va a sentir? Están metiendo tremenda cantidad de iones positivos con los pulsos. Ahora, cuando vos tenés la electronite, esa noche misma que lo haces, que llueve, vos sentís el olor de la lluvia verdadera antes de llover. Entonces agarrás a Mm. tus hijos, a tus nietos, los sacás afuera y le decís, respira, grabátelo para siempre en tu memoria, en tu corazón, que este es el olor que tiene que tener una lluvia real. Si no huele a esto, esa lluvia, aunque contenga agua, contiene otras cosas que son malas. Y le decís que se lo transmita a sus hijos, a sus nietos, ¿sí? Para que este conocimiento no se pierda. Hay un vídeo que tienes que dura aproximadamente un poquito más de media hora donde hablas y haces el proceso íntegro desde el inicio hasta el final de la fabricación de un electronite. Pero yo Sí, creo que más o menos nos ha quedado claro el proceso. Después habrá detalles como por ejemplo mover, has comentado para distribuir esas
para generar el efecto de capacitancia entre las partículas de aluminio y el Sí, aislante, que sería la resina hay que poliéster. removerlo un minuto. Con un minuto que lo remuevas es suficiente. Si lo podés remover más para que se siga micronizando, mejor, pero ya le echaste el catalizador y se va a estar empezando a endurecer. ¿Sí? Muy bien. Entonces vos lo removés, o sea, el que sea cocinero lo removés hasta que empieza a ponerse duro como una masa sablé. El que anda en el gimnasio como nosotros, porque veo que tu vehículo físico está bien entrenado, es como agarrar una pesa, un disco de 2,5 kilos, y con 2,5 kilos querer hacer así, bueno, esos kilogramos fuerza de vector contra el músculo, bueno, más o menos es como, digo, no sé, se me ocurre ese tipo de cosas. Ya que hay gente que está en esa magia. ¿Sí? Y el catalizador, que es lo que viene con la resina, digamos, para darle dureza, ¿cuánto vertimos de él Bueno, aproximadamente? bueno, es que esa parte me quedó mal porque lo hice mal por culpa de este pibe. Pero creo que son 125 mililitros, un poquito, pero eso está en el PDF. El Vale, PDF muy bien. lo han traducido al inglés, no con máquina, un alma lo ha traducido a inglés, y otra alma lo ha traducido al italiano, que todavía lo tengo que sumar. Es un PDF que eh, tiene el original en español, la traducción exacta por un ser humano al inglés, otra al italiano, y espero que la gente lo siga traduciendo. ¿Sí? Y tiene otro Claro, documento interesante que es dónde camuflan las antenas. Porque como esto es tecnología militar, los militares camuflan. Las antenas, hay lugares, porque a veces la inteligencia artificial dice, acá tiene que haber una antena. Y justo esa antena, en esa antena vive un ser humano. Entonces la máquina no entiende que hay un estrato social, una persona que usted tiene que poner la antena. No, no. Entonces, ¿qué hacen? La camuflan. Hay unas leyes que dicen que pueden expropiar la propiedad para poner una antena, y entonces para que no te metan una patada y te sacan de tu casa, porque la gente que dice, el que no está informado, bueno, pongan la antena, pero te la camuflan. Entonces te dicen, como somos buenos para que la fachada de su vivienda no se vea afectada, te la camuflamos y te la meten adentro de una chimenea, de algo, para que vos no puedas ubicar la antena, no la lo puedas estamos, distinguir. lo estamos viendo cada día más. Y bueno, Mm. ahí en ese PDF, que es un archivo zip, perdón, en ese archivo zip, yo te voy a pasar cuando termine esta transmisión, si es que no me queda más datos. Me acaba de poner la alarma de los 4 GHz de, Uf, de datos, o sea pues que me está matando el combo, pero bueno, vale la pena. Después haré transmisiones cortas de mi canal. Eh, Está ese PDF pasado por una mente inquieta que se vistió con su mejor cara de ingeniero social y dijo, tengo una empresa la empresa más grande del universo que instala infraestructura de redes. Y entonces fue a uno de estos lugares que subcontratan gente y le dieron un documento donde dijeron, usted se tiene que ceñir a todo esto que decimos acá. Hasta en iglesias, hasta iglesias falsas hacen iglesias falsas donde meten la antena. Entonces, en ese documento está el Santo Grial, ahí tenemos todos los lugares. Y algunos lugares te sorprende decir, no, no puede haber una antena dentro de esto. No lo hubiera encontrado jamás en el universo. O sea, a menos que haga un escaneo con alguna cosa de esta. increíble, increíble. Sí, sí, Diego, es un placer el que estés aquí con nosotros y lo que vamos a hacer, si a ti te parece bien, es en algún momento más adelante en el tiempo, una vez que tenemos una vía de contacto, pues si podemos establecer una conexión, lo volvemos a hacer. Porque no queremos tampoco quitarte más datos y que el material quede condensado. Yo creo que las ideas han quedado claras y lo que vamos a hacer ahora es una acción, tomando también las indicaciones de ese PDF, cuando termines el programa, si me lo puedes enviar. Y como excelente, dice sí. Diego, solo el PDF que se puede obtener desde su canal o ahora de la quinta columna. No vean Excelente. ustedes otros porque tienden esta gente a introducir material para confundir. Eh, eso es. Excelente, Entonces, excelente. claro, Ellos, pues tienen unos dichos bastante malnacidos. Por ejemplo, tienen unos dichos que dice, manténlos en tensión y desgástalos con tu acoso. Tienen dichos que dicen, por ejemplo, la mejor forma de esconder una mentira es entre dos verdades, y la mejor forma de esconder una verdad entre dos mentiras. Entonces te agarran el PDF, que es verdad, te dejan la primera parte con verdad, la última parte con verdad, y en el medio te mete una mentira. Te dice, no, no, el aluminio no lo revuelvas. Por eso tiene que ser claro, bajado únicamente de las fuentes confiables, nada más. Porque si no van a introducir interferencias como hacen siempre, desvirtúan. Por eso yo sí. digo electrolito, no digo orgonita. La orgonita sirve para otra cosa, no sé. Nunca pude medir en el laboratorio orgón, no sé, servirá. Pero no sirve para esto. Porque Es, agarraron. es ciertamente parecido, porque cuando has empezado a hablarme de conductor, aislante conductor, se parecía a la tecnología de William Reich inicialmente. Pero efectivamente estamos hablando de cosas distintas. ¿Mm? Porque se puede Electrolit, medir, porque se miden electrones. Por eso el señor C con otra persona que voy a decir el señor T, que espero que esté viendo esto y se ponga en contacto conmigo. El señor C, junto con otra alma inquieta, mente inquieta y alma inquieta, el señor C, el señor C con el señor T, digámoslo así, dos hombres de ciencia,
y apoyados en ciencia generaron esto y midieron electrones, por eso se llama electronita. Porque con la yo no digo que no exista el orgón, simplemente que yo no lo puedo medir. Ojo, yo no soy Ujú. cerrado que digo, no, si no lo puedo medir no existe. No, puede existir, obviamente. Pero como yo no lo puedo medir, yo sí puedo medir electrones con mi ciencia, bueno, por eso le digo electronita. Muy Y bien. aparte además se dice electronita para que la gente no diga, bueno, me hice una orgonita y además de aluminio le puse una espiral. Porque para esto en especial no sirve. Para tirar abajo la malla le va a quitar rendimiento. Por ahí va a servir un poco, pero en lugar de dejarla al 100%, la va a dejar al 40%. ¿Y para qué vas a degradar algo que sabes que funciona al límite de su performance? No tiene sentido. Ujú. Pues Diego, ha sido un placer y yo he estado, si me ves muy callado es porque estoy muy inquieto, es decir, adquiriendo conocimiento que después tendremos que asimilar. Vamos a hacer una acción, lo primero que vamos a hacer en la quinta columna, una electronita, te la pasaré de alguna forma para supervisar si ha sido realizada de forma correcta. Sobre todo intentaremos hacerla funcionar y haremos una especie de acción, un canal de acción para que todo el mundo haga y fabrique estas electronites y las coloque cerca de las antenas de telefonía. A ver si vemos entre todos mejoría, seguro. La vas a ver. Sí, sí, muchísimas gracias en nombre de la humanidad. Porque en realidad yo en este vínculo físico tiene 50 años, pero con 7 artes marciales y calistenia funciono mejor que un pibe de 20, ¿no? Así que no voy a estoy viejo, no estoy viejo, estoy sabio. Estamos más sabios los más viejos, ¿no? Y este Por vínculo físico supuesto. tiene para más del doble, ¿sí? Pero cuando uno empieza a tener mucho tiempo ya en esta vida, empieza a valorar otras cosas. Y la naturaleza la valora mucho, la valora mucho. Valora dos cosas, la naturaleza y que se acuerden, y el recuerdo de uno. Por eso los abuelos, a un abuelo la mejor forma de hacerlo feliz es irlo a visitar, no dejarlo olvidado Exactamente. en un geriátrico. Pero bueno, es para otro Exacto. tema. No vayamos al tema. Está claro que sí. Ya está todo dicho y llevamos 1 hora y 20, así que en honor a mi combo de datos, te diría que ya terminé. No sé. Muy bien, pues darte infinitas gracias, Diego, por el paso por la quinta columna. Descargaremos el programa y lo subiremos además a la plataforma Odise y al servidor de la quinta columna. ¿De acuerdo? Pasame los enlaces, por favor, Ricardo, Sí, pasame los enlaces para yo distribuirlo también en mis mentes inquietas, porque algunos me han preguntado cómo salí ahora. claro que sí. Lo dicho, Diego, un honor el tenerte aquí en la quinta columna y además estaremos a partir de ahora más pendientes de tu canal. Ya sabes que ustedes se pueden suscribir, lo digo rápidamente de nuevo, en el canal de Diego, se llama Cédicas en YouTube. ¿Eh? Es este de aquí que Sí, están viendo ahora. sí, Cívicas es por Centro Virtual de Capacitación en Seguridad. Y yo sé que Muy tiene unos bien. números raros y unas pirámides raras, pero no todo es lo que parece, ¿no? Y la cosa más alevosa del mundo es utilizar las armas de tu enemigo en su contra. Llámense sigilum, pero acá yo me estoy yendo para otras ciencias. Así Muy que bien. si quiera aprender nosotros, va a tener que pasar la trampa de la desconfianza, el desaliento, la trampa eh, trampa, digamos, trampa para el que no esté preparado, ¿no? De la incertidumbre. Si la pasás, te vas a dar cuenta de qué lado estamos. Claro que sí. Pues lo dicho, Diego, un auténtico honor y en algún momento seguramente que nos encontraremos por el camino de nuevo. Un fuerte Uh, abrazo. Y cuando esto termine, nos vamos a encontrar todos en una gran fiesta. Físicamente vamos a abrazarnos todos con el señor C. Te lo puedo asegurar. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Ricardo. Un abrazo grande a todas las mentes inquietas. Y como digo siempre, buena vida a las mentes inquietas.